Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad. Que Dios le bendiga en abundancia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, aunque estemos distanciados en este momento, sea con cada uno de vosotros, sea con cada una de las familias de la Iglesia, sea también asimismo con cada una de las personas invitadas que nos están acompañando en esta mañana, en este nuestro mensaje que pretende ser el último de los mensajes que tendremos de esta manera. Ya el domingo 21 de junio, si es la voluntad del Señor, estaremos retomando nuestros servicios presenciales con las normas de seguridad, con las regulaciones y las pautas que necesitamos aplicar para poder sujetarnos a las normativas ¿verdad? Que se han establecido para que las iglesias abran y comiencen a congregar a sus fieles. Así que, mis amados, siga orando por eso, por favor, para que nosotros podamos reunirnos el domingo 21 de junio. Eso es el domingo que viene, Dios mediante. Y mientras tanto, por favor, vaya buscando Mateo capítulo 10, verso número 26, porque de allí en adelante hasta el verso número 33, nosotros estaremos estudiando en la mañana de hoy una porción maravillosa que nos permitirá conocer de parte del Señor las garantías que Él da con respecto a la proclamación evangelística. De hecho, el mensaje lo hemos titulado de esa manera en esta mañana: las garantías de la proclamación evangelística. Es una firme garantía la que nosotros tenemos, con la que contamos de parte del Señor Jesucristo, y el detalle y las particularidades de estas garantías están contenidas en esta porción desde los versos 26 al verso 32 de Mateo capítulo número 10, capítulo que hemos estado estudiando, que nos ha hablado de diversas maneras con respecto a la comisión apostólica. Vaya allí, por favor, busque su Biblia y acompáñeme en esta mañana en esa porción de la palabra de Dios. Si yo menciono algunos nombres en este momento, antes de leer la porción de la palabra de Dios, es posible que usted no conozca esos nombres. Philip James Elliot, Ed McCully, Roger Youderian, Pete Fleming, Nate Saint. 5 nombres, ¿verdad? 5 misioneros, si queremos dar más detalles acerca de lo que hay detrás de estos nombres. Pero si yo le menciono posiblemente a Jim Elliot y sus 4 amigos que perdieron sus vidas en el 1956 a manos de los indios Aucas en el Ecuador, intentando ellos predicarle el evangelio de Cristo Jesús a estas tribus aisladas, a estas personas aisladas de la modernidad, pero que necesitan de igual manera el evangelio de Cristo. Es posible que si yo mencione este nombre, Jim Elliot, es posible que usted pueda entonces saber de quién estamos hablando. Pero el mismo Jim Elliot, con toda seguridad, estaría en desacuerdo con lo que yo acabo de decir. Cuando dije, perdieron sus vidas. Porque si hay un principio bíblico, si hay una verdad bíblica que caracterizaba la vida de estos hombres, es la declaración del Señor Jesucristo cuando dijo que si alguno ganare su alma, si alguno ganare o pretendiere ganar su alma, la perderá. Pero si alguno perdiere su vida por causa de él, la hallará. Y estos hombres ejemplizaron este principio bíblico con sus vidas, y de hecho Jim Elliot lo dijo en sus propias palabras y ha quedado para la posteridad, y es un referente de la labor misionera, contemporánea, de la iglesia contemporánea, ¿no? Jim Elliot escribió: no es un tonto aquel que pierde lo que de todas maneras no podía retener para ganar aquello que nunca podrá perder.
Jim Elliot estaba clarísimo, mi amado hermano, con respecto a esta verdad bíblica en relación a su vida. Nunca podía retenerla para siempre. No somos eternos. A más de esto, nuestra vida terrenal no nos pertenece, está en las manos del Señor. No es un tonto aquel, entonces, que hace ese negocio, que pierde aquello que de todas maneras no podía retener para ganar la vida eterna, para ganar, para asir, para tomar, para recibir aquello que nadie nunca le podrá quitar. Como Elliot, cientos, si no miles de hombres a través de la historia, unos más conocidos que otros, han entregado sus vidas terrenales para llevar el evangelio, para llevar el mensaje del reino de los cielos. La historia de Elliot es una de grandes dimensiones, maravillosa historia, con efectos posteriores de gran testimonio, de un maravilloso y tremendo testimonio, porque se cuenta, se sabe, no como una anécdota ficticia dentro del ámbito de la ficción, sino que hay registros históricos y testimoniales de que uno de los hombres que lanzó sus flechas y sus lanzas, que hirió mortalmente a estos hombres, que les cegó la vida a estos misioneros. Uno de estos hombres vino luego a los pies de Cristo Jesús y fue el pastor de una de las iglesias locales que los descendientes de Jim Elliot establecieron en aquella región del Ecuador. De manera, mi amado hermano, que este es el poder transformador del Evangelio de Cristo. Este es el poder transformador del Evangelio del Reino que el Señor Jesucristo nos muestra, nos enseña. Nos ha venido enseñando en todo el transcurso del capítulo 10, en el contexto del llamado, pero también de la comisión apostólica que da a quienes llamó. Y en esta mañana nosotros de manera particular veremos esas garantías que el Señor Jesucristo ofrece con respecto a la proclamación evangelística. Vamos a leer el texto, Mateo capítulo número 10, y dice de esta manera la palabra de Dios: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de manifestarse, que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Vamos a orar, mi amado hermano y hermana, en esta mañana, para entregarle al Señor en las manos este tiempo en el que esperamos que su Espíritu Santo nos dirija a través de su palabra. Dios del cielo, Dios de todo poder y de toda misericordia, clamamos a ti en esta hora, oh Señor, dándote gracias por tus favores, dándote gracias, oh Señor, por todo cuanto has permitido en medio de tu iglesia, en medio de este tiempo que hemos estado experimentando como iglesia, como nación, como generación. Queremos, oh Señor, rendirnos ante la soberanía y la potestad que tienes tú en tus manos para hacer de la historia cuanto has querido. Oh Señor, para traer a los corazones a convicción de pecado, de justicia, de juicio. Tú haces eso, oh Dios, con fines de salvar
eternamente las almas, perdonando sus pecados, oh Señor, y trayéndolas a una relación con Cristo Jesús. Nosotros que estamos aquí en esta mañana, oh Señor, que hemos disfrutado de esa gracia, clamamos a ti y te damos gracias. Pero también intercedemos por aquellos que nos visitan, por aquellos que están con nosotros en esta hora, que han sintonizado nuestra señal, nuestra invitación en esta mañana para que podamos compartir con ellos la predicación de tu palabra. Obra en los corazones, oh Señor, de todos. Obra en los corazones de todos con misericordia, por medio de tu Espíritu. En Cristo te lo pedimos. Amén. Mis amados, el Señor ha sido insistente en fomentar en medio de sus discípulos dos cosas que quiero mencionar en esta mañana antes de entrar en detalle en el mensaje de esta porción particular que tenemos delante nuestro. El Señor ha sido insistente en enfatizar el arrojo y la valentía que requiere la predicación del Evangelio. En lo que nosotros hemos visto hasta ahora en el capítulo 10, nos ha quedado claro que se requería de ellos un nivel, un grado de valor y de osadía que tenía ribetes de sobrenaturales. El Señor Jesucristo les había dicho que tendrían que enfrentar a enfermos, pero no cualquier enfermos, no a leprosos. Usted sabe la condición de la lepra en aquel tiempo, era una enfermedad maldita, literalmente maldita de la sociedad y de los hombres, y no había cura para esta enfermedad, y las personas literalmente morían despedazadas por la lepra. Ellos tendrían que enfrentar a enfermos, iban a tener que enfrentar a leprosos, iban a tener que enfrentar a cadáveres, iban a tener que enfrentar a demonios. Dicho así, mi amado hermano, esto parece una película de terror, pero la realidad, conforme a lo que el Señor les había dicho, es exactamente esta. El Señor en el verso 8, si tú miras un poco más detrás en el texto del capítulo 10, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De manera que los discípulos estaban siendo confrontados con este tipo de desafíos. Pero también, como si esto, ¿verdad?, que leímos en el verso 8 era poco, desde el verso 16 en adelante nosotros comenzamos a estudiar, ¿verdad?, la gran opresión y la gran persecución que los discípulos recibirían. Enfrentarían cárceles, enfrentarían azotes, enfrentarían traiciones de familiares cercanos, padres e hijos, entregándose mutuamente, traicionándose mutuamente, y enfrentarían el rechazo y el escarnio público a través de todas las ciudades que visitaran. Los discípulos estaban siendo informados y estaban siendo advertidos acerca de estas implicaciones de la labor apostólica. El Señor no les guardó estas realidades. El Señor fue claro cuando les llamó, les advirtió acerca de cada una de estas cosas, y en ese aspecto nosotros entendemos que se requería un valor, se requería una valentía, se requería una osadía. Pues por esto que el Señor había prometido derramar sobre ellos un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, un espíritu inquebrantable que sostendría a estos hombres en el inicio y en el desarrollo de la labor primera, la labor evangelística, la labor del establecimiento de la verdad del evangelio en medio de las naciones. La labor de estos hombres y la labor hoy de quienes son enviados por el Señor Jesucristo, familias completas, matrimonios, jóvenes con hijos pequeños aún, que son enviados, que conocemos de primera mano, que son enviados por iglesias o que son enviados por agencias misioneras alrededor del mundo. Esa labor, mi amado hermano, no era una labor fácil, no es, sigue siendo una labor desafiante. Pero déjame decirte algo, tanto como entonces, ahora el valor intrínseco del Evangelio es suficiente. Vale la pena predicar a Cristo Jesús
entre las naciones. Esa es la realidad del valor del Evangelio de Cristo Jesús. Y ese, de hecho, es el otro aspecto. Te comentaba que hay dos aspectos que el Señor Jesucristo está enfatizando en todo este capítulo instruccional hacia los discípulos llamados apóstoles. El Señor ha estado hablando y enfatizando el valor y el arrojo y la osadía que se requiere, la valentía que se requiere, pero el Señor también ha estado enfatizando el valor y el poder intrínseco de la proclamación evangelística. Y el Señor lo plantea de manera tal que esto último es una razón fundamental para lo primero. El Señor nos dice que no debemos temer a los hombres justamente por el poder inherente que posee el Evangelio que estaría siendo predicado. Fíjate cómo lo dice, comienza a decirlo inmediatamente en el verso 26. Vamos a la porción en el verso 26, Mateo capítulo 10, y dice la palabra de Dios allí: así que, después que el Señor detalló todas las advertencias y todos los peligros a los que se estarían exponiendo los discípulos, dice el Señor Jesucristo: así que, por tanto, no los temáis, no temáis de los hombres, no temáis de aquellos que les tomarán y les llevarán a los concilios y les acusarán y seréis azotados a manos de ellos. No les temáis, pero fíjate la razón que el Señor Jesucristo da. Y esa razón constituye nuestro primer punto en esta mañana, y lo hemos titulado un compromiso con la difusión del mensaje evangelístico. Un compromiso con la difusión del mensaje. Fíjate la razón que el Señor Jesucristo da para que nosotros no temamos. Así que no los temáis. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo que no debemos temer. Dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mire, mi hermano, la interpretación que regularmente nosotros escuchamos acerca de esta porción, acerca de estos versículos particulares, nos hablan de unas pautas hasta de cierto tipo místicas o proféticas en cuanto a la revelación sobrenatural de los hechos y de las palabras ocultas de los hombres. Nada quedará oculto, todo lo que se diga en los secretos se sabrá, en todo lo que se diga a los oídos será publicado desde las azoteas. Y déjeme decirle, mi amado hermano, si nosotros leemos Lucas, capítulo número 12, de hecho le voy a pedir que vaya allí para que podamos hacer una comparación rápida entre la porción de Mateo y la porción en Lucas. Si nosotros solamente leemos Lucas y no cotejamos todo el texto bíblico, ¿verdad?, en su sentido paralelo, nosotros podríamos llevarnos esa impresión con mucha mayor facilidad. Lucas, capítulo número 12, leemos ahí desde los versos 1 al 3, dicen esto: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y oiga, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Si usted lee esa porción en Lucas y la compara con la porción en Mateo, usted se va a dar cuenta del razonamiento que está detrás de esta interpretación particular que yo les he comentado
esa porción de manera específica se aleja un poquito del contexto en Mateo, a pesar de que es evidentemente el mismo texto, el mismo pasaje, pero sobre todas las razones, porque en Mateo vemos el contexto amplio del capítulo 10, donde el Señor advierte a sus discípulos acerca de los peligros que enfrentarán, pero también porque en Mateo el Señor Jesucristo asume la responsabilidad de ser el que está hablando en secreto a sus discípulos y de ser el que está hablando a los oídos a sus discípulos. Y eso no lo vemos en Lucas. Cuando lo comparamos y lo vemos en Mateo, entonces entendemos que Lucas está haciendo un énfasis en la manera en que los discípulos replican las cosas que oyeron del Señor. O sea que no hay una discrepancia, ¿verdad? Solamente dos aristas del mismo evento o del mismo pasaje bíblico. Incluso se ha construido un axioma particular, ¿verdad? Popular acerca de este tema, que dice: si usted no quiere que algo se sepa, no lo haga. Y la realidad, mi amado hermano, es que no hay una mentira absoluta en esta declaración popular. Es hasta cierto punto válido, es hasta cierto punto correcto pensar de alguna manera, ¿verdad?, en estos términos, pero esto no es lo que el Señor está enseñando en Mateo en esta ocasión. El Señor Jesucristo está enfatizando, está mostrándonos un valor superlativo de la proclamación del Evangelio. Luego de haberles advertido sobre las persecuciones y las aflicciones por causa del nombre de Cristo, las garantías de la proclamación pública de las buenas nuevas fue la herramienta que el Señor utilizó para animar a sus discípulos en esta ocasión. El Señor Jesucristo, en palabras llanas, les estaba animando a ellos con respecto al mensaje del Evangelio que debía ser proclamado en altas voces, en lo público, en medio de multitudes. El Señor Jesucristo estaba animando a sus discípulos: no teman a los hombres, porque este mensaje que ustedes tienen en sus manos es un mensaje que debe ser escuchado por el mundo, por la nación, por las naciones, por todas las personas, y debe ser predicado desde las azoteas. Estas enseñanzas que yo estoy compartiendo con ustedes en lo secreto, estas enseñanzas y estos principios que yo estoy compartiendo con ustedes al oído, ustedes deben decirlo desde las azoteas. Ustedes deben proclamar el Evangelio del reino de los cielos a todas las naciones y en medio de las multitudes. Esa es la esencia de este pasaje, mi amado hermano. El poderoso mensaje del Evangelio no se diseñó para la clandestinidad. No se diseñó para escenarios secretos y ocultos, para habitaciones cerradas. El Evangelio ha tenido que ser predicado en la clandestinidad, ha tenido que ser predicado en las catacumbas, en los callejones, en los sótanos de ciudades donde está literalmente hoy prohibido predicar el Evangelio, prohibido sostener la palabra de Dios en las manos. El Evangelio ha tenido que verse en la necesidad de ser expuesto, de ser predicado en estas condiciones, pero el Evangelio no fue diseñado para esto. El Evangelio es un mensaje de tal poder que fue diseñado para ser expuesto a las naciones, para ser expuesto a todas las naciones. La palabra de Dios lo dice claramente: el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo leemos allí en Romanos. Romanos, en el capítulo número 1, nos da esa maravillosa pauta en la cual nosotros podemos descansar, una garantía de que el Evangelio del reino de los cielos es un Evangelio poderoso y es un Evangelio transformador. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
El Evangelio, mi amado hermano, debía ser predicado y era un mensaje de esta dimensión. Era un mensaje de esta dimensión. Y esto es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a estos hombres en este momento. No temáis, porque el mensaje que ustedes tienen en las manos es un mensaje suficientemente poderoso. Es un mensaje con tal poder en sí mismo que Él se asegurará por medio de la obra del Espíritu de Dios de que llegue a las naciones, de manera que ustedes no deben temer. Ese es el mensaje. De hecho, la palabra evangelismo, mi amado hermano, que nosotros vemos siendo utilizada, ¿verdad?, en porciones como esta, en porciones donde se habla de anunciar el evangelio. Y mientras hablo, ve por favor a Hechos 14 conmigo para que tú puedas entender a qué me refiero. La palabra evangelio es una palabra que tomamos prácticamente de forma literal del griego original en el cual se escribió el texto bíblico. Y esa palabra en el griego es la palabra evangelizo, y significa anunciar las buenas nuevas, evangelizar, predicar el evangelio, pregonar el evangelio. Y en muchos textos de la palabra de Dios, en todo el Nuevo Testamento nosotros encontramos esa palabra cerca de 52 ocasiones, pero hay ocasiones incluso en las que no se habla del evangelio y el simple ejercicio del anuncio, el simple ejercicio de la proclamación ya nos habla de la exposición del mensaje del reino de los cielos, la exposición de las buenas nuevas de salvación. Fíjate cómo lo hace el apóstol Pablo. Allí en Hechos capítulo número 14, versos 14 y verso 15, nosotros leemos allí: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa palabra anunciamos allí es la palabra evangelio. Esa es la palabra que se utiliza vez tras vez a través del texto bíblico para indicarnos el ejercicio de la proclamación del evangelio, el anuncio del evangelio. Mi amado hermano, lo que el Señor Jesucristo está diciéndonos en esta mañana, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, le dijo a sus discípulos y nos está diciendo hoy, y nos sigue presentando hoy como una fuerte garantía que nos debe llevar a no temer salir a predicar el evangelio, es justamente esta, en primer lugar: el valor, las garantías, el poder inherente del mensaje del evangelio y del ejercicio de la proclamación del evangelio. Es una característica suficiente en sí misma como para que nosotros no temamos a los hombres. Eso es lo que el Señor está diciendo en Mateo, capítulo número 26, es bastante claro allí, capítulo número 10, perdón, verso número 26, es bastante claro el mensaje. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de manifestarse, ni oculto que no haya de saberse. No los temáis, porque todo lo que yo les esté diciendo ahora en lo secreto, ustedes lo van a predicar en lo público. No los temáis, porque este mensaje tiene la suficiente fuerza y poder inherente para que ustedes lo prediquen en medio de las naciones, en medio de multitudes, y las almas vendrán al conocimiento de la persona de Cristo Jesús y de su obra en la cruz del Calvario. De manera, mi amado hermano, que esta es una obra del Evangelio, es una obra de la proclamación del Evangelio que nos anima, que nos garantiza el ejercicio evangelístico, el ejercicio, en el contexto de los discípulos del Señor, el ejercicio apostólico. El anuncio del Evangelio, la proclamación del Evangelio
Fue aquella labor designada a nosotros, no a los ángeles que anhelan predicar el evangelio, como dice Primera de Pedro capítulo 1, sino a nosotros como embajadores del reino de los cielos. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros somos capacitados por el mensaje evangelístico para clamar delante de los hombres, reconciliaos con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, para eso fuimos llamados, dice la palabra de Dios. Allí lo vemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios coloca este propósito como superior, un propósito suficiente, por lo cual no debemos temer. Por lo cual los apóstoles enviados en ese momento nos enseña la palabra de Dios, no debiéramos temer. El Dios de los cielos tiene un compromiso con su palabra. Oye esto que te voy a decir y que te quiero aclarar, mi amado hermano, en esta mañana. Dios soberanamente tiene un compromiso con su palabra. Tiene un compromiso con el mensaje del evangelio. Dios no tiene un compromiso con los hombres. Dios no tiene un compromiso con los emisarios. Dios, el emisor, tiene un compromiso con el mensaje. Pero Dios no tiene compromiso con los hombres, Dios no tiene compromisos con los predicadores, Dios no tiene compromiso con los pastores y con los expositores, con los ministros de la palabra de Dios. El compromiso de Dios es con su palabra. El compromiso de Dios es con el mensaje que ha de ser predicado a las naciones. Eso no quiere decir que los hombres de Dios, que los misioneros, que los pastores, que los ministros de la palabra de Dios no vayan a ser soberanamente cuidados por Dios, no vayan a ser soberanamente sostenidos y cuidados por el Dios que ha prometido hacerlo. Eso no quiere decir eso. Pero la realidad es que Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios coloca en la correcta prioridad, como también lo veremos más adelante con respecto a la integridad física de los apóstoles, cómo Dios coloca en la correcta prioridad, en el orden correcto de las prioridades, ¿verdad? El mandato que el Señor ha establecido para quienes envía. El Dios de los cielos tiene un compromiso con su palabra y con su mensaje de redención, no con el hombre, no con las herramientas que Él ha de utilizar para que el mensaje sea proclamado. Acompáñame a Isaías, es uno de los capítulos más maravillosos que tiene el libro de Isaías. Yo me atrevería a decir que es uno de los capítulos más maravillosos, más hermosos, más doxológicos, pero también más evangelísticos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, Isaías capítulo número 55. Leemos allí los versos número 10 al 11, dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Ese es el compromiso, mi amado hermano, que Dios tiene con su palabra. Dios ha enviado su palabra, Dios ha enviado el mensaje transformador del evangelio por medio de la revelación de su palabra a los santos hombres que posteriormente la escribieron y hoy la tenemos con nosotros en forma de las Sagradas Escrituras. Pero oye, ¿cuál es el compromiso de Dios con su palabra? Así será mi palabra, verso 11, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Mi palabra será prosperada en aquellas cosas para lo cual yo la envié. Dar conocimiento del plan redentor, dar conocimiento a los hombres de la persona de Cristo Jesús, mostrarnos la obra y la persona de Cristo, traernos a convicción de pecado por medio de la revelación de la voluntad de Dios que contrasta diametralmente con el espíritu del hombre, con la naturaleza pecaminosa del hombre.
Todas estas cosas, la palabra de Dios las hace. Y ella, dice la Biblia, dice el Señor, ella prosperará en esas cosas para las cuales Dios la ha enviado. Mi amado hermano, el compromiso del Señor es con su palabra predicada, no con el predicador de su palabra. ¿Es cierto? En cuanto al hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos un compromiso con la palabra. Nosotros tenemos un compromiso, pero más que un compromiso es una necesidad que nos es impuesta. El apóstol Pablo lo dice muy claramente allí en 1 Corintios capítulo 9. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, no tengo por qué, porque me es impuesta una gran necesidad y ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Cuando nosotros estamos de esta manera, predicando la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos la Biblia en nuestras manos y salimos por allí a predicar la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué gloriarnos de ello. Para nosotros es un gran privilegio poder hacerlo, pero es un privilegio personal, es un privilegio que gravita en la relación íntima que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. No tiene que salir de esa esfera. No tenemos por qué gloriarnos. Antes bien, dice la palabra de Dios, es una necesidad que nos es impuesta y hay de nosotros si no predicamos el evangelio. Mi amado hermano, el evangelio tiene que ser predicado, el evangelio será predicado, el evangelio será escuchado en las naciones. Dios se ha comprometido consigo mismo para que su palabra sea oída, para que su palabra sea predicada, para que ella tenga éxito en aquello para lo cual Él la envió. Ese es el compromiso de Dios para con la difusión de su palabra. Eso, mi amado hermano, un inicio en esta primera parte del mensaje del capítulo 10 en Mateo, constituye una tremenda garantía, como para que los discípulos no tuvieran que temer. No temáis, porque todas estas cosas que ustedes están oyendo, ustedes las van a proclamar a alta voz. No temáis, porque el mensaje del evangelio es suficientemente poderoso como para que sea predicado ante millares de personas a través de la historia, a través de todo el mundo. No temáis. Pero el Señor sigue comprometiéndose, sigue haciendo compromisos, ¿verdad? Y nosotros vemos entonces ahora desde el verso 28 hasta el verso 31, un compromiso con el cuidado del mensajero. Nosotros habíamos dicho que el Señor no tenía compromisos con el hombre con respecto a los efectos del evangelio, con respecto al poder del evangelio, pero Dios ha declarado que ha de guardar y ha de cuidar a aquellos a quienes Él envía. Ya lo estudiamos al inicio del capítulo 10. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos, no os lleven doble bolsa, doble alforja, doble bordón, dobles zapatillas. No se preocupen que yo proveeré para ustedes. Yo me aseguraré de que ustedes sean suplidos por medio de las personas, por medio de los hombres. El obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario, les decía el Señor Jesucristo. Y el Señor ha prometido que nosotros estaremos contentos, teniendo sustento y abrigo, lo cual Él se encargará de proveernos, y cuando nosotros busquemos al reino de los cielos primeramente y su justicia, todas las demás necesidades que nosotros podamos necesitar serán añadidas. El Señor no ha dicho que no nos sustentará ni que no nos guardará. Y en este momento particular, desde los versos 28 hasta el verso 31, nosotros vamos a ver esa verdad declarada en conjunto con el compromiso que Dios ha mostrado sobre la autoridad y el poder de su palabra. Ese, en primer lugar, es el compromiso que Dios tiene, el compromiso del poder transformador de su palabra. Pero en esta porción que vamos a leer, verso 28, lea conmigo, dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos
pajarillos. Mire, mi hermano, cuando el rey Jaime VI de Inglaterra amenazó con el destierro y con la horca a Andrew Melville, que representó, ¿verdad?, allí en Escocia en el siglo XVI ese empuje de la reforma protestante. Este teólogo le respondió al rey de Inglaterra: tú no puedes desterrar y ahorcar a la verdad. Tú puedes desterrarme a mí y ahorcarme a mí, pero tú no podrás hacer lo mismo contra la verdad. Este principio no fue un invento de los teólogos de la Reforma. El Señor Jesucristo estaba instruyendo a los apóstoles diciendo: en este momento no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. El Señor Jesucristo estaba estableciendo un orden de prioridades con respecto a su compromiso de cuidado para con sus discípulos. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo cuidaría de ellos. Esta porción de los versos 28 al 31 nos muestra justamente ese equilibrio, ¿verdad?, de verdades. El Señor tenía un compromiso con su palabra, pero el Señor también estaba dispuesto y estaba comprometiéndose a guardar a sus discípulos enviados en ese momento. Cuando el Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque estos no pueden matar el alma. El Señor Jesucristo no estaba menospreciando sus vidas terrenales. El Señor Jesucristo no les estaba diciendo de una manera irónica: no se preocupen, lo van a matar. Sí, bueno, no se preocupen, el alma no podrán matarla, pero ustedes sí. Eso no era una ironía del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba colocando de nuevo, ¿verdad?, en el orden correcto, en el orden adecuado, las prioridades adecuadas en relación al valor del Evangelio y a la propagación del mensaje eterno de redención. Porque, mi hermano, la realidad es que hay un castigo de proporciones eternas que no se compara con la simple pérdida de la vida humana, de la vida material. Y se trata del castigo eterno de la condenación del alma. Morir, mi amado hermano, no es lo peor que hay. Morir sin Cristo lo es. Morir sin Cristo lo es. Los hombres no pueden matar el alma, dice el Señor Jesucristo. La naturaleza de nuestros cuerpos, que es una naturaleza física, carnal, material, le permite a los hombres la capacidad de destruir nuestros cuerpos, pero el Señor deja claro con sus palabras que el alma excede este ámbito de lo humano. Los hombres y la violencia de los hombres y la persecución de los hombres no podrá llegar hasta ahí. El alma no podrá ser destruida por los hombres. El alma, de una manera particular, excede el espectro de lo concreto, y por eso solamente le atañe a un ser espiritual poder lidiar con el alma. Con lo cual, entonces, quedan claras por lo menos dos cosas en esta porción de la palabra de Dios. Y quiero que le pongas atención para que podamos entender el mensaje del Señor Jesucristo en esta segunda parte del mensaje. Lo primero que el Señor Jesucristo está claramente enseñando en este momento es que, mi amado hermano, usted y yo somos más que simplemente carne. Usted y yo somos más que simplemente cuerpos mortales. Usted, dice la palabra de Dios, mi amado hermano, y yo somos carne, somos espíritu y somos alma, dice la Biblia. Acompáñeme, por favor, a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, para que veamos esta porción de la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo se despide haciendo referencia a esos tres aspectos de la existencia del hombre, del ser. En términos singulares, el apóstol Pablo habla del ser, pero lo desarrolla en esos tres contextos. Dice, y el mismo, verso 23, Primera Tesalónicas capítulo 5, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser,
todo vuestro ser. ¿Pero cuál es vuestro ser? Mire la definición bíblica de todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser sea guardado, el singular, todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el ser que la palabra de Dios nos enseña aquí está compuesto de esas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor les está diciendo a sus discípulos: no os preocupéis por aquellos que solamente pueden afectar de esas tres partes a una sola, y posiblemente la de menos valor, que es el cuerpo. No es que no tenga valor el cuerpo. La palabra de Dios promete que nosotros recibiremos cuerpos glorificados cuando resucitemos, pero el hombre solamente puede atacar y puede incidir, puede infringir violencia y error y herir el cuerpo material. Pero no os preocupéis, porque no puede pasar de ahí. No pueden matar el alma. De manera que una de las enseñanzas claras que el Señor está dejándonos en este momento particular es que nosotros somos más que simplemente cuerpo, somos más que simplemente carne. Somos alma eterna. Todos poseemos una. La palabra de Dios se refiere al ser humano en esas tres dimensiones. Y de las tres, mi amado hermano, como ya dije, la de menor valor, de alguna manera, es este cuerpo mortal, es este hombre exterior que cada día se va degradando, que cada día se va desgastando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que el hombre interior tiene la oportunidad de renovarse de día en día en Cristo Jesús. Y para esto, mi amado hermano, usted tiene que tomar una decisión por Cristo. Usted tiene que tomar una decisión por Cristo, que es lo mismo a tomar una decisión sobre el lugar donde usted pasará su eternidad, en gozo pleno con el Señor Jesucristo en gloria, o en condenación eterna, distante, alejado de la persona de Cristo, en oscuridad y en crujir de dientes por los siglos de los siglos, ardiendo en el fuego eterno, dice la palabra de Dios. ¿Por qué hablo de estas cosas, mi hermano? Porque el Señor está utilizando estas mismas figuras para decirle a los discípulos: no teman, no teman, porque los hombres que les perseguirán a ustedes en esta labor gloriosa de la predicación, la proclamación del Evangelio, solamente pueden matarles, solamente pueden herirles, pero no podrán, bajo ningún concepto, no tienen la capacidad de afectar vuestras almas. El Señor les está animando. Aunque parezca irónico, aunque a usted y a mí hoy nos dé un poco como de risa y como de inquietud, pero ven acá, no tema, porque ellos lo único que pueden hacer es matarme. Bueno, el Señor Jesucristo tiene razones de peso para decirle a sus discípulos: hay mucho mayor valor y de naturaleza eterna en el cuidado de sus almas que en el daño que los hombres y los perseguidores de la gloria de Cristo puedan hacer en sus cuerpos. No temáis, no temáis. La palabra de Dios nos está diciendo, mi amado hermano, en esta mañana, que el valor de la proclamación del Evangelio llega hasta ahí, llega hasta superar el valor de nuestras vidas terrenales. Pero lo otro lo que el Señor está enseñando, lo otro que el Señor nos enseña en esta porción es que Él es el único. Dios, el Padre, en su sola potestad y soberanía, es el único que puede destruir el alma y el cuerpo resucitado en el infierno. Mi amado hermano, no es el diablo, no es Satanás el que es capaz de echar un alma en el infierno. No, el infierno no es de la potestad de Satanás. Satanás no es el dueño del infierno. El infierno fue preparado para Satanás, para el castigo eterno de Satanás y sus ángeles. De manera que lo que hoy usted posiblemente ha entendido, ¿verdad? Si se ha llevado de las caricaturas y de las películas y de las gráficas y caricaturas, ¿verdad? Es que Satanás es el dueño, es el amo, es el jefe del infierno. Mire, mi hermano, esa no es la realidad bíblica. La realidad bíblica es que el fuego eterno del infierno
ese fuego que arde en azufre, ese fuego eterno que arde y que nunca se apagará, ese fuego fue preparado para Satanás, para castigo eterno de Satanás y sus ángeles. Mi hermano, también fue preparado para aquellos que rechazan la gloria de Cristo Jesús, para aquellos que rechazan el amor de Dios en Cristo Jesús para salvación de sus almas. Y todas aquellas personas que hoy se burlan de la obra de Cristo Jesús, también terminarán sus días eternos en el fuego que nunca se apaga. Mi amado hermano, no soy yo, es la palabra de Dios que está advirtiéndonos de la manera en que lo hace, y el Señor Jesucristo no se abstiene de hacerlo. El Señor Jesucristo también utiliza esta figura particular. No que sea una verdad figurativa, pero es una realidad que el Señor Jesucristo está utilizando para hablarle a sus discípulos acerca de la condenación y acerca de la perdición y acerca de la muerte eterna. Son verdades particulares que el Señor Jesucristo constantemente usa para advertir acerca de la realidad espiritual. No teman a aquellos que matan el cuerpo. Temed antes a aquel que puede tomar el cuerpo, no digo yo el cuerpo solamente, también el cuerpo y el alma, y echarla al infierno. Y ese es Dios. Quien puede hacer eso es Dios. Satanás no ha creado una sola alma como para tener potestad sobre ella. Dios es el dueño de las almas, Dios es el Padre de los espíritus, Dios es el creador, Dios es el dueño de la vida y de la muerte, Dios es el que puede dar vida, Dios es el que puede salvar, pero Dios también es el que puede perder. Dios salva y Dios pierde. Y el único que puede echar a un alma en el infierno es el Dios de los cielos, dice la palabra. Mire cómo lo dice Daniel. Acompáñeme allí al libro de Daniel, por favor. Daniel, capítulo número 12. Para que usted vea que habrá personas que se levantarán para vida eterna, pero también habrá personas que se levantarán para confusión y condenación eterna. Mire lo que dice la Biblia allí, Daniel, si usted está allí en Daniel capítulo número 2, el último capítulo del libro profético de Daniel, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y dice la Biblia: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. Mi amado hermano, aquellos que se levantarán para condenación perpetua, aquellos que se levantarán para confusión y vergüenza eterna, son los que murieron sin Cristo Jesús. Son los que vieron el término de sus vidas físicas, de sus vidas materiales, y nunca tomaron una decisión por Cristo. Hoy es el día en que tú, que estás oyendo este mensaje de su palabra, puede tomar una decisión por Cristo Jesús. No necesitamos que la iglesia esté operando físicamente. La palabra de Dios no está siendo sujeta, la palabra de Dios está siendo predicada, y hoy tú tienes la misma oportunidad que cualquiera para poner tu fe en la persona de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que el alma tiene una consecuencia eterna. Y en esta mañana el Señor, y en este mensaje particular del Señor en esta porción, nosotros vemos el mismo ánimo, el mismo aliento del Señor para con sus discípulos con respecto a esta realidad bíblica, mi amado hermano. De manera que como discípulos de Cristo, enviados a predicar el reino de los cielos, tenemos dos razones por las cuales no temer a los hombres. En este sentido, mi amado hermano, porque hay uno mayor que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay uno mayor que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y porque ese mayor que todos, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ese tiene cuidado de nosotros. Esas dos razones, mi amado hermano, son suficientes para que usted y yo no
temamos. El Señor claramente estableció allí complementando esa fuerte advertencia de su palabra. Dice, no se venden, verso 29, 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo autorice. Ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Esto es, sin el conocimiento, sin la autorización, sin la soberanía interviniendo allí de Dios el Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Verso 31, así que no temáis, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mi amado hermano, Dios ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no temáis, dice la palabra de Dios. Finalmente, mi amado hermano, para concluir en esta mañana, el Señor nos presenta en esta última porción de los versos 32 y 33 un compromiso de fidelidad de parte del emisor del mensaje. Vimos un compromiso con respecto a la difusión del mensaje. Esto es suficiente para que usted se levante con el evangelio en manos y salga a predicar la palabra de Dios. No temáis, porque las cosas que nosotros habemos hablado en lo oculto se conocerán en lo público. Adelante con el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Vamos adelante con el mensaje del evangelio, porque el evangelio es un mensaje suficientemente poderoso. Ese es el compromiso con la difusión del mensaje que nosotros vimos al inicio, pero también vimos un compromiso con el cuidado de los mensajeros, con el cuidado que el Señor tiene soberano sobre los hombres. Hay hombres que les harán daño físico, pero solamente será físico. No podrán herir, no podrán alterar el curso, el destino eterno glorioso de sus almas. No podrán impactar sus almas. Con todo, yo estoy velando sobre ustedes. Porque si un pajarillo que cae, yo tengo control de eso, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos, dice el Señor. De manera que no temáis. Finalmente, el Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad?, en esta porción de los versos 32 al verso 33, dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. De mi Padre que está en los cielos. Y dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de promesas y de pactos, mi amado hermano. Y es un Dios fiel, cuyos acuerdos son inalterables. Aun cuando se traten de promesas o de bendiciones condicionales, cualquiera que en medio de las amenazas de los hombres o de extorsiones o en medio de torturas mantenga su profesión de fe en el Señor delante de los hombres, Él también le confesará delante de Dios el Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que le niegue delante de los hombres, Él también le negará delante del Padre que está en los cielos, mi amado hermano. Tertuliano, padre de la iglesia primitiva del siglo II de nuestra era, escribió, el hombre que tiene miedo de sufrir no puede pertenecer a aquel que sufrió. Mi amado hermano, la palabra de Dios no nos oculta estas verdades. Y para nosotros hoy estas palabras podrían sonar completamente divorciadas de nuestra realidad, porque a nosotros nos ha tocado un lugar, una geografía y un tiempo y una historia donde no tenemos exactamente los mismos desafíos. Aunque hemos estudiado ya una serie de aplicaciones en las cuales vemos a la iglesia en este tiempo y en esta geografía padecer persecuciones. Pero mire, mi hermano, si usted tiene miedo de las implicaciones del evangelio en su vida, entonces es posible que el evangelio no sea para su vida. Óigame que se lo estoy diciendo. El evangelio es para valientes. El evangelio no es para cobardes. El evangelio es para hombres y mujeres
que están dispuestos con un corazón humilde a aceptar su necesidad de Cristo y una vez reciben la gracia que les salva, asumen ese estandarte para predicar el evangelio delante de otros. Y la palabra de Dios nos muestra con claridad que si nosotros tememos y negamos al Señor, de esa misma manera el Señor nos negará delante del Padre. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo en segunda a Timoteo. Vamos allí, segunda a Timoteo, para que nosotros veamos finalmente esta porción. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Capítulo número 2, verso 11 al verso 14. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, el apóstol hablándole a su hijo en la fe, Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Perdón, estaba leyendo en primera a Timoteo, vamos a leer segunda a Timoteo, capítulo 2, versos 11 y verso 11 en adelante hasta el 13. Dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y oiga ahora, si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, mi amado hermano, es importante que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo tiene un compromiso con la fidelidad de sus promesas. El Señor permanece fiel a sus designios para salvar y para restaurar el alma de aquel que ha pecado y viene arrepentido a los pies de Cristo Jesús. Mire, si no hubiera sido así, Pedro no hubiera tenido oportunidad alguna. Porque Pedro no solamente negó al Señor una vez, Pedro lo negó 3 veces y con maldición, dice la Biblia. De manera que el Señor soberanamente es fiel y tiene un compromiso con respecto a aquellos que Él ha redimido, a aquellos en favor de quienes Él entregó su sangre. Dios es fiel, nuestro Señor es fiel, pero dice la palabra de Dios que aquel que niega al Señor Jesucristo, aquel que se avergüenza del Señor Jesucristo, aquel en quien esta negación, este rechazo es una costumbre, es una práctica o es una convicción permanente, el tal no es de Cristo, mi amado hermano. Y la palabra de Dios dice claramente que la salvación es de aquellos que vienen en arrepentimiento y fe y confiesan a Cristo Jesús delante de los hombres. De manera que no hay forma alguna en que la salvación sea para aquellos que niegan a Cristo Jesús. La salvación es para aquellos que le confiesan. La salvación es para aquellos que vienen en arrepentimiento, que creen en su corazón y que le confiesan con su boca. Para esos hay salvación y vida eterna. Por eso que el Señor Jesucristo toma esta porción particular para recordarle a sus discípulos, recordarle a aquellos a quienes Él está enviando de manera particular: no temáis, porque yo soy fiel. Aquel que me confiesa, yo le confesaré delante de mi Padre. Evidentemente, aquel que me niegue, pues yo le negaré delante de mi Padre. Porque si algo es el Señor Jesucristo, es justo e íntegro. Y la palabra de Dios claramente nos habla de un compromiso de fidelidad. Mi amado hermano, usted y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, hemos recibido una salvación que no podemos perder. No podemos perder a expensas de nuestra debilidad. El Señor Jesucristo otorga perdón a aquellos que venimos delante de sus pies en busca del perdón que necesitamos cada día. Cada día. Pero si nosotros negamos a Cristo delante de los hombres, si nosotros nos atemorizamos en medio de las persecuciones o las extorsiones, las presiones, las torturas, y negamos a Cristo, renegamos de Cristo, nos aliamos con la mentira, rechazamos a Cristo y de alguna manera apostatamos de la fe, la evidencia que todo esto deja detrás de un testimonio como ese es que esa persona no pertenecía al Señor Jesucristo, mi amado hermano. Entonces es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, esta realidad, que nosotros entendamos este contexto particular. Pero yo necesito que seamos honestos para terminar con esta porción particular de su palabra.
El Señor dice, si fuéramos infieles, yo permanezco fiel. ¿Piensa usted, mi amado hermano, que el hombre puede burlarse de Dios y salirse con la suya? ¿Usted piensa que el hombre puede vivir una vida de pecado constante esperando que esa declaración del apóstol Pablo a Timoteo le sea suficiente para justificar su adulterio espiritual? Dios no puede ser burlado, mi amado hermano. Dios no puede ser burlado. El Señor no declaró esta verdad para abrir un espacio de tolerancia al pecado de los cristianos. Si usted ha pecado, y cada uno de nosotros pecamos diariamente, de pensamiento, de mirada, de palabra, de intención, de hechos, cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Venimos a los pies de Cristo en busca de su perdón, confesamos nuestro pecado y a veces hasta tenemos que confesarlo a los otros y ponernos a cuentas horizontalmente antes de ponernos a cuentas verticalmente. Eso es lo que hacemos cuando hemos pecado. Esa es la realidad, mi amado hermano. Que el cristiano podría pecar o caer en algún pecado sin que sea una práctica de pecado. Sí, lamentablemente sí. Y el Señor continuará fiel a sus promesas de sostenernos hasta el día de Cristo. Pero esto no es lo que ese versículo enseña, cuando el Señor Jesucristo habla allí a Timoteo por medio del apóstol Pablo. Lo que este versículo nos enseña es que si alguno es infiel al Señor Jesucristo en términos de credulidad, en términos de fe, él se mantendrá fiel a su palabra. Solo hay salvación para los de la fe, no hay salvación para el infiel que no se arrepiente de su pecado. Dios el Padre no ha hecho pacto con nadie para salvarle. El Dios de los cielos ha hecho un pacto con su Hijo Jesucristo para salvación de los que en Él creen. No ha hecho pacto con el pecador. De manera que si tú necesitas salvación y todos necesitamos salvación y vida eterna, tú debes venir a los pies de Cristo Jesús, con quien Dios el Padre hizo un pacto de gracia allí en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. El pacto en su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi amado hermano, para finalizar en esta mañana, ¿verdad? Es necesario que tú y yo recordemos que el reino de los cielos es eso. El reino de los cielos es para valientes. Es para valientes. No solo aquellos que lo asumen para sus vidas, sino para aquellos que lo predican. Por eso quiero terminar con esta porción en Apocalipsis, capítulo número 21. Dice la palabra de Dios allí en los versos 7 y verso 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero fíjate lo que dice el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi hermano, la palabra de Dios no se queda callada con respecto al destino eterno del alma que no ha sido lo suficientemente valiente para reconocer su necesidad de Cristo, para reconocer su necesidad de un arrepentimiento, para venir a los pies de Cristo Jesús y para tomar el evangelio en sus manos y predicar a Cristo entre las naciones. El alma que no es valiente para asumir estos desafíos en su vida tiene un destino ya declarado por la palabra de Dios. Pero el alma que entiende su condición y su necesidad de Cristo, el alma que viene arrepentido a los pies de Cristo Jesús, el alma que le cree, el alma que le confiesa, el alma que le recibe en su corazón como Salvador y Señor de su vida, esa alma tiene un destino eterno de gloria en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? ¿Cuál es tu condición en esta mañana? Reflexiona en esto mientras oramos en este momento, porque el Evangelio de Cristo ciertamente es para valientes. Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos y reconocemos, oh Dios, que tu palabra
es viva y eficaz. Reconocemos que tu palabra, oh Dios del cielo, nos compromete, nos desafía, oh Dios, pero también nos capacita para nosotros entender la necesidad de descansar en tus promesas, de asumir con valentía el llamado y el desafío de predicar tu palabra entre las personas, entre las naciones, entre las gentes, de hacer acopio de fuerza, de valor, de poder, no de temor, de dominio propio, motivados por el amor al perdido. Esas características del Espíritu que tú has dejado en nosotros, oh Dios del cielo. Ayúdanos a asumir con valentía el desafío de predicar a Cristo. Ayúdanos, oh Dios del cielo, con tu Santo Espíritu. Dirige a tu iglesia en este propósito y trae a salvación a aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por su palabra y esperamos verte. Esperamos verte por esta vía el domingo 21, pero también esperamos que puedas estar presente con nosotros, si es la voluntad de Dios, para tu vida, para tu salud, para nosotros, para nuestra comunión. Que Dios te bendiga grandemente.